Vamos a empezar con una oración. Oh rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo, como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Bueno, también voy a dar otro testimonio. San José María, en una biografía publicada oficialmente sobre él, pues dice esta biografía por este señor, Andrés Vázquez de Prada, yo creo que ya murió, también señor del Opus Dei, dice: quienes han salido de accidentes mortales, después de haber perdido el conocimiento o entrado en coma, suelen referir una singular experiencia. No es infrecuente que en tales trances hayan asistido a una revisión mental de su propia vida. El fenómeno sobreviene desde dentro cuando, al tiempo de apagarse las sensaciones del exterior, se enciende la memoria y la persona queda desconectada de las incitaciones de este mundo. Entonces, en brevísimos segundos, puede darse una, a modo de representación de las etapas de nuestra vida, que contemplamos como espectadores, sabiendo que somos los protagonistas. Nada escapa entonces a la mirada. Allí están al vivo nuestras miserias y errores. Y cuando se apaga la iluminación de la conciencia, quizás el alma haya podido arrepentirse de su vida pasada. Algo parecido le sucedió a San José María el 27 de abril de 1954. Tendría 52 años. Fiesta de Nuestra Señora de Montserrat. Ese día, como de costumbre, don Álvaro, el beato Álvaro, le inyectó 5 o 10 minutos antes de comer una dosis inferior a la prevista por el médico. Se trataba de un nuevo tipo de insulina retardada. Fue durante bastantes años diabético. Bajaron al comedor y, a poco de bendecir la mesa, estando solos frente a frente, el padre se dirigió de pronto a don Álvaro. Álvaro, la absolución. Yo no le entendí, refiere este. No lo pude entender. Permitió Dios que no le entendiese y entonces insistió. La absolución. Y por tercera vez, en cuestión de pocos segundos, todo, la absolución. Y empezó a decir las palabras en latín, ego te absolvo. En ese momento perdió el conocimiento. Recuerdo que primero tomó como un color rojo púrpura y después se quedó amarillo térreo, el cuerpo, como muy pequeño. Le di la absolución inmediatamente e hice lo que supe. Llamar al médico y meterle azúcar en la boca, pensaba que estaba en una hipoglucemia, ¿no? Forzándole con el agua a que tragara, porque no reaccionaba y no se le notaba el pulso. Bueno, pues estas dos cosas, que no se le notaba el pulso y que el cuerpo es como muy pequeño, pues está claro que ya había muerto como consecuencia. Refiriéndose a ese momento de la revisión de la propia vida, contaba el fundador que había tenido tiempo de pedir perdón a Dios por lo que él pensaba que eran fallos suyos e incluso por alguna cosa que no había entendido. Bueno, yo tengo que decir que he escuchado a testigos indirectos de esta situación, testigos solventes, un poco como fue esta revisión que no está puesto en la biografía publicada. Y esta revisión de la vida era como una película, en donde en cada fallo se detenía la película. Y nuestro Señor le preguntaba con mirada amorosa: ¿me amas?
Esperaba que le respondiera y continuaba la película hasta el siguiente fallo. ¿Me amas? Y así hasta que terminó. El paratiempo. Ese fue la revisión de vida. Incluso algunas cosas que no había entendido. Cuando llegó el médico había ya recobrado el sentido. Había cesado el peligro y no existían complicaciones. Este era el doctor romano que le atendía a fondo y dice, después de este ataque anafiláctico, agrega el doctor Faeli, en los documentos de su canonización, dice, se halló curado de la diabetes y de sus complicaciones, sin tener ninguna otra recaída ni estar condicionado por limitaciones dietéticas. Se ha tratado de una curación científicamente inexplicable, dijo el doctor Faeli. Bueno, la realidad es que hoy, pues si uno va a Amazon y pone San José María, pues puede encontrarse medallas, porque mucha gente se encomienda a San José María para que se le cure su diabetes. Entonces, bueno, esta es la referencia en la que puede encontrarse todo este testimonio, salvo lo que yo he añadido de mis propios testigos. ¿Me quieres? Y sigue la película. ¿Me quieres? Así. Bueno, pues vamos a ver si ahora funciona este testimonio que está dado por una mujer que se llama Esperanza, de Madrid, y que a lo mejor alguno de ustedes le conocen, pues porque, bueno, pues lo ha dado en otras ocasiones. Esto es para contaros lo que se vive en el momento de la iluminación de la conciencia. Yo os voy a contar cómo lo viví yo. Indudablemente cada uno es de una forma diferente, cada uno le conoce a Dios de la forma que es. No quiere decir que todos va a ser una cosa exacta a la mía, porque somos diferentes. Pero sí os podéis dar una pequeña idea, ¿no? Que además esta fue realmente mi reconversión del ser tibia al ser un poquito, en fin, más con el corazón, sí, el corazón un poco más abierto al Señor. Bien, esto fue ya hace 20 y tantos años, y de repente, sin esperármelo, absolutamente sin esperármelo, así de la nada, apareció él, Jesús, y me enseñó, me hizo ver, sentir, percibir, abriendo de alguna forma mi mente, porque para el ser humano es muy difícil conocer el amor de Dios. Es tan grande el amor de Dios por cada ser humano que nosotros moriríamos. O sea, no podemos, nuestra naturaleza humana no puede soportar tanto amor. Entonces yo digo que estaba dentro de algo especial para poder soportar ese amor. Soportar, pero soportar es como en un sentido peyorativo. Esto lo que digo es en un sentido totalmente... Entonces el Señor me mostró cómo me amaba. Con ese amor como yo jamás me podía ni imaginar en mis sueños. Yo siempre desde pequeña había soñado con el amor. Había siempre, pero indudablemente, añorando muchísimo el amor toda la vida, pero sin conocer qué era el amor que yo estaba buscando. Entonces ese día lo conocí. Él me hizo sentir su amor, pero no, insisto, desde mi capacidad humana. Me abrió la cabeza para poder entender cómo un Dios me amaba, había muerto por mí. Yo ahí me quedé, francamente, no sé cómo explicaros. O sea, es algo, caí al suelo porque no podía resistir tanto amor. Es que no se puede. O sea, alucinada, asombrada, todos los superlativos que os diga porque no tengo palabras. Entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo me amas? Y me dijo a mí con el dedo así, como te amo a ti, amo a todos los hombres. Y me quedé ya bueno, empecé a llorar. ¿Cómo un Dios podía amar de esa forma tan grande a las personas, ¿no? A nosotros? ¿Cómo podía amar las almas de esa manera? Y estando así, en esa locura de amor,
que fue horrible porque era amor. Me hizo ver todos mis pecados desde que yo tenía 7 años. Fue como filminas. Me fue poniendo, yo ni me acordaba de mis pecados cuando tenía 7 años, es que ni me acordaba. Era una rebelde tremenda, a todo decía que no, a las personas que trabajaban en casa decía que no a todo lo que me mandaban, a mi madre decía que no. Entonces, según yo veía el pecado cuando yo había dicho no, por ejemplo, a mi madre, la cara de mi madre a la cual yo había dicho que no, era Jesús. La cara de cada persona que trabajaba en casa era Jesús. Todas las cosas que yo había hecho eran a Jesús directamente. Las caras de esas personas era Jesús, no eran esas personas. Entonces me quedé haber ofendido a Jesús, pero qué horror, haber ofendido al amor dentro del amor. El amor me refiero con mayúsculas. De verdad que en ese momento, aunque parezca una contradicción, yo quería morirme de alguna forma, quería que vivo en un chalet, quería que el piso se me cayese abajo, que me enterrase la tierra. Si hubiese tenido un cuchillo, aunque os parezca una locura y decir qué contradicción, me lo hubiese clavado. Yo había sido rebelde y había negado el amor, pero ¿cómo puede ser eso? Y así me hizo ver todos mis pecados veniales. De verdad que no me morí porque estaba en esa especie de estado que no los sé explicar con palabras humanas. Y después me hizo ver mis pecados mortales. Entonces no lo entendí. Me los hizo ver también uno por uno de una forma mucho más suave que los pecados veniales. Entonces no lo entendí, pero ahora, bueno, al año lo entendí. Yo los pecados mortales me los había confesado. Pero si yo le decía a Nacho, eres un tonto, yo no iba al confesor y le decía, he dicho a Nacho que es un tonto. Ese Nacho era Jesús, tenía la cara de Jesús, y yo a Jesús le había dicho que era tonto. Y eso me había matado. Lloré así, espérate, me falta algo. Es que todas las cosas después, cuando me pasa una experiencia se lo cuento a Antonio, y después él tiene más memoria, yo tengo una memoria horrible. Espérate, ¿qué era lo que...? Sé que sí, pero falta una cosa. Pero bueno, que cuando os pase esto, entonces sintáis como esa especie de desesperación de haber ofendido al amor, mirad, agarraros a la misericordia, agarraros al Cristo de misericordia. Señor, perdóname, Señor. Perdonar, porque después me he enterado que ese aviso tiene 3 partes. Porque el Señor lo hace todo, igual que el juicio particular, de alguna forma, cuando uno se muere también, de alguna forma el Señor da 3 opciones. El Señor lo hace todo a 3 porque es trinitario, Dios. Entonces, la primera parte, como Dios no quiere que nadie se le escape, como es lógico, no quiere Jesús, si nos ha redimido, ¿cómo va a querer que se le escape las almas? Aunque algunas, pues bueno... Pero entonces el Señor te enseña todo este amor que me enseñó a mí. Pero si una persona le niega, cosa que me alucina, pero que va a ser, Él le va a enseñar todavía más amor. Te va a enseñar te enseña todo lo que hiciste mal y todo lo que dejaste de hacer que podías haber hecho bien. O sea, son como 3 partes el aviso. Vosotros a la primera enseguida, perdón, agarraros a la misericordia, no dejéis que lo haga el Señor en 3 partes con vosotros. Además no va a ser así, yo sé que a la primera vais a decir que sí y todo, y le vais a pedir perdón. Bueno, pues uno se queda destrozado, se queda machacado. Muchas veces a mí me han preguntado madres, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa si están totalmente fuera, o mis hijos, mis hermanos, mi familia, está totalmente fuera de Dios, no cree? Digo, reza por ellos, porque tu oración, el día del aviso, te puede asegurar que se convertirán. Y eso también es una cosa que va a pasar, que todas vuestras familias, si vosotros rezáis por ellas, de verdad, con el corazón, el Señor, estoy segura que les va a dar la gracia de la conversión. Tener esa esperanza. Sé lo que es eso. Yo os lo puedo decir con palabras humanas, y con palabras humanas las cosas se quedan como muy cortas, se quedan como muy nada. Pero si uno vive y en la experiencia lo que es esto, os puedo asegurar que es una experiencia
tremenda, tremenda, tremenda. Te deja totalmente aniquilado. No podemos permitir que ninguna persona después de esta experiencia niegue al Señor. Por tanto, también, esto ya termino, cuando vayamos por las calles, cuando vayamos donde vayamos, pedirle al Señor por esas personas, que el día del aviso le puedan decir sí, que tengan esa conversión. Es una prueba tremenda. Y sé que se me queda de ese momento, sé que se me queda algo, pero se me ha olvidado. Pero lo importante, se ve que, bueno, pues el Señor sabrá. Pero lo importante es eso, decir que sí a la primera, pedir perdón al Señor a la primera. Bueno, por supuesto, nada más salir después del aviso, no sé lo que duró, no sé qué tiempo estuve así, bajo ese llanto tremendo y con esa sensación tan tremenda. Pero sé que de allí, directamente, en vez de irme a desayunar, me fui corriendo a la primera iglesia que conocía. O sea que es algo que te cambia, y me cambió mi vida. Bueno, espero que se haya conseguido por lo menos las partes esenciales. Vamos a ver ahora un segundo testimonio, que es el testimonio de Jaime Duarte, que está en la red. Es un testimonio de 4 minutos. En 1999 fui invitado a participar a un retiro maravilloso de Lumen Day. Previo a mi conversión en el año 2000, en 3 días, en este retiro, se nos habló mucho acerca de la santidad. Y recuerdo muy bien cómo el día sábado, por la noche, por la tarde, empezaba a clarear, tal vez las 6 de la tarde, me retiré a mi habitación luego de que se impartió un tema y muchos temas sobre vidas de santos. Y es muy claro el recuerdo a mi mente de cómo decidí retirarme unos minutos que había para reflexionar y me dirigí a mi habitación. Subí las escaleras, entré a mi cuarto y me tiré al piso, apenas abriendo la puerta, comenzando a llorar profundamente, amargamente. Yo no había llorado en mi vida tanto como esa vez. La razón es que sentía un dolor profundísimo en mi corazón. Sentía asco, ganas de volver, y todo por mis pecados. O sea, yo mismo vi mi alma ennegrecida, podrida, sucia. Todos los pecados de mi vida en ese momento vinieron a mi mente y no pude resistir estar de pie y caí al piso llorando y llorando. Era un dolor que salía desde lo más profundo de mis entrañas, que recuerdo muy bien cómo no me podía levantar y lloraba y claro, viendo mis pecados, mis faltas, mis omisiones, sintiendo asco de mí mismo, de todo lo que había yo hecho en mi vida. Y formé hasta un charquito de agua, resultado de mis lágrimas. Y allí en el piso tirado, solo sentí lo que ahora estoy comprendiendo, y que de acuerdo a este mensaje que hemos visto, hay distintos, pues, revelaciones, apariciones, mariofonías, etc. Fue una especie de juicio particular que tuve. O sea, recibí una gracia especialísima que me mostró Dios el estado de mi alma, de mi conciencia, y fue horrendo. Yo sentía que me moría. Finalmente termino este testimonio diciendo que ya no me podían salir lágrimas de los ojos de todas las que saqué, y me quedé dormido. Desperté 2 o 3 horas después, solo para bajar a una reflexión final en la noche, a cenar. Nadie me dijo nada.
Yo no sé qué pasó con los demás, pero perdí el conocimiento 3 horas. Yo no sé si tuve un anticipo, un mini aviso o un mini juicio, pero lo que sí les puedo decir es que fue espantoso, horrible verme como en un espejo, y yo no sé si es lo que Dios ve en el alma o veremos con los ojos de Dios nuestro estado del alma, pero de que guarda muchas características similares a esto que escuchamos, han dicho algunos videntes, instrumentos de Dios, etcétera, es muy, muy similar o parecido. Bien, el siguiente testimonio es un testimonio anónimo de una persona que yo sé que ha pasado también por esto. Le he pedido precisamente para esta charla si podía hacerlo y finalmente ha accedido, de modo de que ella lo ha escrito, y yo lo leía, ¿no? Más que tener una grabación como en el caso anterior. Dice, al llegar a Medjugorje, después de 2 días de haber asistido a misa y a adoración eucarística y participar en momentos de oración, un día me encontraba en el jardín lateral de la parroquia de Santiago. Caminaba cuando me pareció que todo se detenía o como que se suspendía. Era mi sensación interior y exterior. Me sentí totalmente imbuida en la presencia de Dios mismo. Al mismo tiempo sentía una gran paz. Comprendí en un momento su grandeza. Su presencia me contenía y no podía moverme de dentro de ella. No sabría decir cómo, pero en ese mismo momento entendí mi miseria. Un gran dolor se apoderó de todo mi ser. Era como una daga enterrada en el corazón, que se repercutía a todo mi cuerpo. Gemía todo por dentro al ver mi egoísmo, mi pecado de cara a Dios, a su infinito y completo amor, y frente a muchos a quienes había ofendido, lastimado, despreciado, aún a mí misma como templo e hija de él. Era tanto lo que había transgredido en el amor por mis debilidades, pero sobre todo veía mi soberbia. Me veía nada frente a Dios y sin embargo mi obrar había sido como si estuviera por encima de los demás. ¿Cómo me dolía ver la verdad? Sin haber escuchado o visto, se abrió en mi conciencia un capítulo sobre la verdad. Era el Espíritu Santo que me convencía de lo que antes no veía como pecado. A partir de entonces quedó como una estela, una huella de sensibilidad ante lo que es la falta de amor en mis actos. No podía volver a ser igual. Debía ver como Dios ve. Todos hemos salido de él y nos necesitamos unos a otros. Al terminar esta vivencia, comprendí por qué había colas en los reclinatorios para la confesión. Había recibido una gracia especial y ese era un lugar propicio para reconocer la misericordia de Dios y acudí al sacramento. Después seguí una estela de olor a rosa que me invitaba a estar en su aparición. En el momento que los niños entraron en diálogo con ella, Medjugorje, me sentí penetrada por su dulce mirada. Era
como estar dentro de un escáner en el que ninguna parte de mi vida podía ocultarse. Una sensación de desnudez, donde no podía fingirse y todo quedaba al descubierto, tal cual es. Con ello inició un llanto incontenible, acompañado de un reconocimiento de mi realidad interior más profundo. Y vi mi falta de perdón, mostrándome el rostro de alguien que me había hecho un daño irreparable, doloroso para mi familia. Ella ponía ese rostro sobre su propio rostro y con eso me invitaba a pedir, a perdonar de corazón. Así me iluminaba para comprender el proceso del pedir perdón, perdonar y perdonarme. Bien, y para terminar el quinto de los testimonios, pues va a ser el testimonio de esta niña, que quizás la parte final, que pueden ser otros 3-4 minutos, dicho en voz de su madre, una niña de 4 años, mexicana, que también está en internet, en el mismo vídeo del testimonio de Jaime Duarte. El viernes 29 de julio, el mensaje fue algo que yo no conocía y menos ella. Ella dijo, el Señor va a hablar con la luz del cielo. Se refería cuando veía los relámpagos porque estaba lloviendo. Nos va a decir nuestros pecados. Así tiene que ser para que nos demos cuenta de su amor. Entonces yo le dije, mamita, ¿tú no tienes pecados? Y ella me dijo, sí, mamá, tengo pecados. Cuando yo no te obedezco y no acomodo mis juguetes. Es pecado, mamá. Me dice el padre Ramón que a su dimensión de ella, el que yo la regañe por ese acto de no acomodar sus juguetes es pecado para ella, pues ella lo ve así. El 6 de octubre dijo, esto para mí fue muy fuerte también porque dijo, falta poco para que veamos la luz del cielo. Todos vamos a ver nuestros pecados. Lo veremos en el corazón, pero no todos van a creer. Muchos se van a burlar de Jesús en la cruz. Y otros sí vamos a creer. Y amaremos más a Jesús. Así podremos ir al cielo. Me lo dijo Jesús y mamá María. Viene la luz, dice. Ahí veremos nuestros pecados en nuestras mentes y corazón. Y tenemos que ir a confesarlo para tener el perdón. Yo no sé cuándo pase esto. Yo no sé cuándo llegue la luz de que tanto nos habla Carol. He escuchado, he estado tratando de saber más sobre la luz que viene. Y doy con el aviso. Muchas personas no creen. Ella misma dice que no todos van a creer, que aunque venga la luz, no todos van a creer. A través de los que han conocido el testimonio de Carol por parte del padre Ramón Esparza, se han convertido porque hemos llegado al punto en que no creemos. Siento que Dios y nuestra Santa Madre envió a Carol
y le regaló esos dones para que creyéramos a través de una niña, de una bebé, porque tenía 4 años cuando todo esto empezó, ya va a cumplir 5 ahora. No sé cuándo vaya a venir, si sea pronto. Muchas gracias por escucharme. Bendiciones. Pues este es el audio de la mamá de Carol. Retomo los mensajes, viernes 29 de julio 2016, 8:30 de la noche. Dice Carol: el Señor nos va a hablar con la luz del cielo, y se refiere cuando ve relámpagos al llover. Nos va a decir nuestros pecados. También se cuenta ella. Así tiene que ser para que nos demos cuenta de su amor. 8 de septiembre 2016, 4 de la tarde. Dios nos va a hablar en la luz, nos va a decir nuestros pecados. Carol. El mismo 8 de septiembre a las 6 de la tarde. Viene la luz ahí. Ahí vemos nuestros pecados en nuestra mente y tenemos que confesarlos, ir a confesarlos para tener perdón de Dios. Y el último mensaje, 6 de octubre, falta poco para que veamos la luz del cielo. Todos vamos a ver nuestros pecados. Lo veremos en el corazón, pero no todos van a creer. Muchos se van a burlar de Jesús en la cruz. Y otros sí vamos a creer y amaremos más a Jesús, y así podremos ir al cielo. Me lo dijo Jesús y mamá María. Caro. Bueno, tremendo la suma de los 5 testimonios, empezando por el de San José María. Voy ahora a complementar con cosas que 2 relatos de sueños proféticos que ya vimos en días pasados, pero que también pues, son testimonios personales. Ayer mi hija de 13 años se fue enfadada a dormir porque no le dejaba disfrazarse en Halloween. Hoy se ha levantado y me ha dicho: mamá, no sabes lo que he soñado. Estaba en el cole y de pronto al lado del sol aparecía otro círculo de luz que se iba haciendo cada vez más grande. Y todos teníamos mucho miedo y solo pensaba que debía confesarme. Mañana iré a confesarme. Yo, era su madre la que escribía, sigo sus noticias, pero ella no sabía nada. Me ha parecido muy revelador. Y este otro que también leímos, de otra persona, decía: mi niñita de 11 años, el sábado anterior ha empezado a sentir fuerte contrición de sus pecados. Lo sorprendente fue cómo me describió la pena que tenía y con la claridad que definió sus defectos. En 3 palabras, que para mí eran todos sus errores de niña, pero jamás yo se lo había dicho de esta manera. Y estoy segura que ella tampoco se había dado cuenta. Noté que cenó muy intranquila y en su habitación me acerqué a preguntar qué le sucedía. Se largó a llorar y me dijo: me duele mi soberbia, mi desobediencia y mi orgullo, mamá. Pero lo más llamativo era su dolor y claridad. Recuerdo, he querido reunir otros testimonios personales y algunos los recuerdo de que me los han contado y quizás me los han escrito, pero por lo que sea, pues no he podido encontrarlos después de mucho buscar. Recuerdo haber visto otras descripciones de santos y de este fenómeno. Y recuerdo también un caso de una persona, de una mujer que conocí en Buenos Aires y que ya murió hace 2 o 3 años. Y contaba en ese momento, ella era madre de familia,
Y pues pues creo que tenía 5 hijos, y como pues era una católica normal, y en el momento en que tuvo esta experiencia del aviso, ella contaba que ella era muy dada desde pequeñita a las mentirijillas. Solía resolver todos sus momentos de dificultad con mentirijillas. Y no le había dado nunca importancia. Cuando llegó este momento, se dio cuenta tremendamente de que siempre que hacía aquello, estaba acariciando a la serpiente, a la gran serpiente. De tal impresión le quedó de aquel momento en donde el Señor le hizo ver esas mentirijillas pequeñas que vivían toda su vida ya de modo habitual. Dice que no pudo levantarse de la cama durante 15 días. 15 días en la cama. Bueno, es otro testimonio que no es nada más que de los recuerdos de otras personas que me han contado su situación. Y supongo que a lo mejor hay otros muchos que ustedes conocen y que también no está de más esta recopilación para mostrar a otras personas. En cualquier caso, yo pienso que lo que veremos en la iluminación, el aviso, es muy parecido a lo que nuestro Señor padeció en el huerto. A él se le presentaron, en la oración del Getsemaní, en el huerto, se le presentaron todos los pecados del mundo y los asumía como propios para redimirlos. Como dice Isaías, cargó sobre sí nuestros dolores, fue traspasado por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados. El castigo, precio de nuestra paz, cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Y ese agobio y dolor le llevó hasta el sudor de sangre. No quizás como el charquito de lágrimas, sino como el charco de sangre. Que lo han visto, pues los místicos como Ana Catalina Emmerich, como María Valtorta, como la de Ágreda. En el huerto de Getsemaní, el Señor al final, en la tercera hora, esas 3 partes que como hemos visto que muchas veces Dios hace las cosas, pues tuvo el consuelo de su ángel. Pues también yo escuchaba a veces pues que a partir del aviso, y probablemente en el propio aviso, pues muchos veremos a nuestro propio ángel de la guarda. Entonces el dolor inmenso y la contrición profunda por nuestros pecados, lo que obtiene el aviso. Nada parecido a lo que nos ha ocurrido hasta ahora de modo normal. Hasta el punto que, como dicen las niñas, algunos morirán de la impresión. No tiene nada de extraño. Bueno, pues esto requiere, por nuestra parte, una preparación espiritual activa. Como dicen las niñas de Garabandal, su finalidad es que nos acerquemos más a Dios y tengamos más fe. Por consiguiente, debemos prepararnos para ese día, pero no esperarlo con temor, porque Dios no envía las cosas para causar terror, sino con justicia y amor para el bien de todos sus hijos, para que alcancen la dicha eterna y no se condenen. Según los testimonios de los que vivieron la iluminación, el dolor es menor para los pecados ya confesados. Por tanto, es mejor pues, que vayamos a confesar como preparación del aviso. Y existiendo las indulgencias, pues todavía con más razón, porque las indulgencias terminan de borrar hasta la pena.
Recordemos que hubo un año de la misericordia que puso el Papa Francisco, con lo cual el Papa Francisco, ya lo conté en su momento, cambió el curso de la historia. Dios nos ha dado más tiempo por el año de la misericordia, por cómo el hombre respondió durante el año de la misericordia. Pero el año de la misericordia es una puerta que no se cierra nunca mientras vivamos, ¿eh? Y también está profetizado que habrá largas colas para confesar tras el aviso. Por tanto, pues los que sean sacerdotes y que escuchen este vídeo, pues que se dispongan a pasar horas, muchas horas al día, como el santo cura de Ars, confesando a tantas almas que irán buscando en su búsqueda. Pero además de una preparación activa, también hay una preparación pasiva, pasiva que Dios hace con nosotros, pues como ayuda. Y a mí con frecuencia hay personas pues que sienten, me cuentan que sienten fuertes sentimientos de contrición. Pues a veces pues mientras rezan el rosario o a veces en momentos sencillamente inesperados. Pues yo les digo que los aprovechen, que puede ser una ayuda celestial personal, esos momentos que Dios les está dando como preparación para el aviso. Es más, no cuesta nada también adelantarse con el deseo y con la petición a esa contrición que nos va a llegar para todos los hombres en algún momento. Y cuando digo para todos los hombres, digo también para las primicias. Aunque las primicias sean ya primicias en el momento del aviso, pues igual que estas otras personas que hemos visto, pues las primicias también vivirán este momento del aviso anticipadamente. Es mi opinión. Entonces, ante estos próximos eventos que vamos a ir viendo, pues que si la pandemia cómo va terminando, que si la cuestión económica, que si la guerra, que si el sol, que si tantas cosas, ojo, no perdamos el foco espiritual de todo esto. El Señor de la Misericordia, Jesús, confío en ti, esa devoción, que muchos tienen ya arraigada, pues seguirla explotando, creciendo. Y si tenemos agobios de otras cosas, pues preguntar al Espíritu Santo. Como también nos ha dicho muchas veces el Padre Gobi y otros muchos, dice, el refugio seguro es el corazón inmaculado de María. Y si vamos a ir a un juicio, pues no seamos tan inconscientes de que vayamos al juicio sin abogado. En este caso, María corredentora, medianera y abogada. Pues que sea nuestra abogada en esos momentos del juicio en pequeño que vamos a vivir. Sobre la conciencia, lo que nos dice la Sagrada Escritura dice, este es el juicio, dice San Juan, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Antes del juicio, dice el libro del Eclesiastés, examínate a ti mismo y a la hora de la visita encontrarás perdón. Interesante. Y dice San Pablo, en efecto, lo dice en el Areópago de Atenas, cuando los gentiles que no tienen ley escrita hacen por razón natural lo que manda la ley, estos tales, no teniendo ley, lo dicen los romanos, son para sí mismos ley viva. Todo el mundo tiene la ley dentro de sus corazones. Y ellos hacen ver que lo que la ley ordena está escrito en sus corazones, como se lo atestigua
su propia conciencia y las diferentes reflexiones que allá en su interior ya los acusan, ya los defienden. Y en otro momento dice San Pablo, pues el motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia. Dichoso aquel, dice el Eclesiastés, dichoso aquel cuya conciencia nada le reprocha, ni ha perdido la esperanza. Sabemos que no basta con la conciencia para estar seguros, pero también esto dice la Sagrada Escritura, dichoso aquel cuya conciencia nada le reprocha, ni ha perdido la esperanza. Bueno, pues para terminar, les quiero anunciar las siguientes cosas. La próxima charla de actualización va a ser el 11 de julio del 2020. Ya se pueden ya registrar, como siempre, durante unos días. Habrá una bonificación hasta 5 días antes. Hablaré del patrón de la abominación. Hemos hablado del aviso del milagro, pues ahora vamos a llegar ya a la abominación. Y empezaré hablando del patrón, es decir, las abominaciones anteriores, para volver a entender luego lo que es la abominación futura. Segundo, voy a empezar a hacer mensualmente sesiones de preguntas, porque me llegan cantidad de preguntas que pues me llevan su tiempo contestar, etcétera, y cada día veo que está creciendo esto. Entonces, voy a hacer una sesión mensual. La primera sesión va a ser como en este mes, una sesión en donde yo expongo a partir de las preguntas que ustedes hacen. Lo que les pido es que esas preguntas se envíen hasta 24 horas antes a esta dirección, escatologiainfo@gmail. Para registrarse en el mismo sitio de Incrocast, en esta dirección, lo verán en cuanto vayan a los eventos. A los 20 primeras preguntas que me envíen ustedes para esa sesión mensual, yo les enviaré un cupón para registrarse de modo gratuito. Y el resto de los que no me envíen de esas preguntas quiero decir razonables, no preguntas tontas, no preguntas de cierto interés para el público, para el resto, ¿no? Pues esa sesión, el coste habitual será de 5 euros. Por tanto, ya tenemos que el día 27 de junio será la próxima vez que utilizaré el canal de Crowdcast para una sesión de preguntas, de los cuales a los 20 primeros que me envíen preguntas a esta dirección, pues tendrá un cupón de registro gratuito. Además, el día 4 de julio, es decir, el siguiente sábado, siempre voy de sábado en sábado, voy a hacer una presentación, en este caso gratuita, pero con un problema, y es hasta 100 personas es gratuita, en donde voy a presentar el curso básico de iniciación a la astronomía sagrada que voy a empezar a dar a través de la plataforma online de cursos online thinkific.com. Pues para que sepan los contenidos, para que sepan las posibilidades de todo esto de curso de astronomía sagrada, voy a hacer una presentación gratuita, digo, para los 100 primeros que se registren. Ya se pueden registrar para ese día, el sábado día 4 de julio. Esta presentación pues durará 1 hora como mucho, probablemente, no mucho más, pero pondré ejemplos de lo que puede saberse con la astronomía sagrada, que muchos de ustedes me han pedido que diera este tipo de información también. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por su atención y les espero, en principio, el próximo día 27 de junio, si no me equivoco mal. Saludo.